Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. La Biblia dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder de tu palabra, que es verdad. Gracias, papá, gracias por este día tan hermoso. Presentamos delante de ti a nuestro pastor Gustavo Ríos, a su esposa, a sus hijas. Gracias, papá. Gracias porque vemos tu mano de amor, de poder, de sanidad. Vemos tu mano, la gracia sobre ellos y sobre esta preciosa iglesia. Hoy creemos en el nombre de Jesús que cada palabra que salga de tu boca, a través de la palabra, a través de tu escritura, inspirada por el Espíritu Santo, llegue a nuestro corazón, a nuestro espíritu, sanando, restaurando, animando, fortaleciendo, convirtiendo el lamento en gozo, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en el Nuevo Testamento se compara repetidamente la vida cristiana con prácticas, con situaciones difíciles en ocasiones y además también cotidianas. Por ejemplo, la vida cristiana se compara varias veces con una guerra. El apóstol Pablo nos aconseja sufrir las penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Esto usted lo puede encontrar en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3. Pero además, Pablo nos dice que nos vistamos de toda armadura de Dios. Lo describe en la carta a los Efesios. También Pablo usa la lucha para comparar, diciendo su frase: de esa manera peleo, no como quien golpea al aire. Y al cristiano, al Hijo de Dios, al discípulo, se le llama generalmente esclavo de Jesucristo. Pablo se refiere a él con frecuencia como un esclavo. Basta tan solo con citar la carta a los Romanos o la mayoría de las cartas paulinas que él ha escrito, y se refiere a él mismo como un siervo de Jesucristo. De la misma manera, Jesús se refirió a sus seguidores como la sal y la luz del mundo. Pedro se refiere a los cristianos como bebés, como piedras vivas. A Pablo le gustaban particularmente las ilustraciones de las carreras. Siempre mencionaba en la carta a los Corintios, en Gálatas o Filipenses, por mencionar algunas, que el discípulo corriera en el estadio, que nada se detuviera, y él mismo mencionaba: no estoy corriendo en vano. Esta ilustración también se usa, y la usa el escritor de la carta o el libro de los Hebreos. Estos versículos que hemos leído, Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 3, nos presenta varios aspectos de la carrera comparados con la vida fiel en Cristo Jesús. Veremos en estos 3 versículos, por supuesto el cuarto como final, una carrera como tal, el estímulo para correr, los obstáculos que presentará el cristiano en medio de esta carrera, el ejemplo a seguir, la meta o el objetivo de la carrera, y por último, una exhortación para llegar a la meta. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando
literalmente de la vida en Cristo Jesús. Ahora pues, si es usted tan amable, sígame por favor y leamos de nueva cuenta Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta frase, la última que se encuentra en el versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es una frase que está invitando principalmente al cristiano, al Hijo de Dios, en donde debe de participar en esa carrera. La vida de Cristo Jesús no es únicamente levantar la mano o formar parte de un número de los salvos. En Cristo Jesús no es añadirse una nueva persona en el libro de la vida. Eso ya todos lo tenemos presente y sabemos que la salvación ya no se pierde. ¿De qué carrera está hablando el anotador del libro de los Hebreos? Podemos nosotros parafrasear, sin pervertir la palabra de Dios, la siguiente frase que voy a continuación a leer, tomada también de este mismo libro de los Hebreos. Si no eres cristiano, entra a la carrera, porque si quieres ganar, primero tienes que entrar. Si eres cristiano, corre con paciencia, no te rindas. Este es un llamado al Hijo de Dios. Este es un llamado al discípulo del Señor Jesucristo. Es un llamado y no es una competencia simple. Podemos nosotros decir que es un maratón. En este maratón se requiere de santidad. Y si nosotros vamos más adelante en relación a lo que dice la palabra de Dios en el original, esta palabra carrera implica agonía. Esta carrera implica morir al yo, abstenerse. ¿De qué? De las tentaciones del mundo, de la fama, de la popularidad, del éxito, del dinero, del amor al dinero, lo que también el apóstol Pablo menciona. En Amós capítulo 6, versículo 1, es otra invitación, un estado de ánimo a despertar que el Señor hace a su pueblo. Y Dios advirtiendo: ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria. El pueblo de Dios no está llamado a estar jugando a la iglesita. El pueblo de Dios no se debe de conformar ya más a seguir viviendo como antes vivía, en las pasiones del mundo, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el adulterio, en la pornografía, a lo que la Biblia le llama pecado. Eso implica la carrera. La carrera no es la salvación. La carrera es competir, sí, como un maratón, negándose a sí mismo, pero la victoria es para Cristo. Muera usted a sus tentaciones, muera al pecado, muera a las adversidades. ¿De qué manera? El tiempo de oración es un tiempo importante para todo aquel creyente. Pero ¿cómo debería de ser nuestro estado emocional? ¿Cómo debería de ser nuestra condición o lo que debe de haber en nuestro corazón? El escritor de Hebreos menciona con paciencia. Es una determinación constante de seguir andando. La paciencia es la capacidad de poder soportar. ¿Y quién le da a usted la capacidad? ¿Quién me da a mí la capacidad de soportar las tentaciones, las adversidades, las crisis que pudiera usted presentar? Solo un cristiano lleno, gobernado por el poder del Espíritu Santo, podrá resistir las tentaciones. La carrera del cristiano, como le decía yo, es un maratón. Una carrera de larga distancia, no una carrera corta, una corta velocidad. Y la iglesia ha tenido cristianos de carrera corta, pero el Señor quiere que todo aquel que ha tropezado, que ha resbalado, que ha caído, el mismo Señor no se avergonzará de llamarle que es su Padre si usted insiste en la santidad, si persevera buscando a Dios con todo su corazón.
Habrá obstáculos, es cierto. Habrá debilidad. Habrá momentos en que usted se pueda sentir agotado, pero debemos de tener esa capacidad de soportar, que es la paciencia, si nosotros queremos ganar. Insisto por tercera vez, no es el cielo, es la capacidad de poder llegar como el apóstol Pablo, diciendo: he llegado a la meta, he guardado la fe. Ese guardar la fe no es la fe salvífica, es la fe en las promesas del Padre Celestial. Pero antes que todo eso, él dijo: he peleado la buena batalla de la fe. He contendido ardientemente por algo bueno, algo saludable, algo exquisito. He disfrutado de poder morir al yo. Muchos de los cristianos a quienes estaba dirigida esta carta comenzaron muy bien, como muchos cristianos, pero al pasar del tiempo comenzaron a enfriarse, a seguir seducidos por lo que el mundo ofrece, y como no tenían tiempo como con el Señor Jesucristo, oración, empezaron a debilitarse, empezaron a perder el discernimiento, distinguir entre el bien y el mal. Entonces fueron seducidos. Otros tantos creían poder engañar a Dios a través de una doble vida, pero Dios insiste, y Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 25, que a continuación vamos a leer, cómo Pablo recordaba al creyente que insistiera en esa pelea, en esa carrera. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. Esto es impresionante porque les recuerdo que Pablo siempre estaba él comparando la vida cristiana con la lucha libre, con la natación, con las carreras. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pregunta él. Corre, corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Nada tiene menos sentido correr una carrera que no se quiere ganar. Es verdad que alguien que compite muchas veces se meten por algo de sentir satisfacción en correr unos cuantos kilómetros. No me importa ganar o solamente me importa competir. Pero en la carrera hay una guerra. En la vida cristiana tiene que haber ese deseo de seguir y perseverar. Pablo creía en ese principio y tenía una determinación. No buscaba comodidad, no buscaba dinero, no buscaba un conocimiento para él, mucho menos popularidad, mucho menos un respeto inmerecido o una posición. Él buscaba agradar a Dios dentro de la voluntad misma de él. Y quiero continuar en la primera carta a los Corintios, acá en el capítulo 9, solo que ahora en el versículo 26 y 27. Pablo dice: así que yo de esa manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, ¿en qué dice? En servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo, dice Pablo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De ninguna manera está hablando de perder la salvación. Está hablando de estar en la banca espiritual. De eso se trata. Un compromiso cristiano. Y por supuesto, la competencia en la vida cristiana es diferente a una carrera atlética, al menos en dos formas. Una, los cristianos no competimos contra cristianos mismos. No intentamos vencerlos en justicia o reconocimiento o logros. Nuestra carrera no es de obras, nuestra carrera es de fe. Sin embargo, no competimos entre nosotros ni siquiera en la fe, sino competimos por la fe, pero no entre nosotros. Nuestra competencia, por lo general, va referida en el Nuevo Testamento como la carne. Segunda, nuestra fuerza no está en nosotros, sino en el poder del Espíritu Santo,
y de otra manera no lo podríamos soportar. El cristiano solamente tiene una forma de permanecer: por fe. Solo pecamos o fallamos cuando no tenemos confianza. Solo pecamos o fallamos o resbalamos cuando olvidamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. En tanto que nosotros confiemos en Dios y hagamos lo que Él quiere, Satanás y el pecado no tendrán poder sobre nosotros. No tienen forma de llegar a cada uno de nosotros o estorbarnos. Y cuando corremos, el poder del Espíritu Santo nos llena y corremos con éxito. ¿Cuál es el estímulo para seguir adelante? ¿Cuál es lo que lo motiva a usted para seguir en este planeta? ¿Qué le lleva o qué le impulsa para seguir aquí en este tiempo pasajero, en este peregrinaje? ¿Algún muchacho será alguna novia? ¿Algún empresario su negocio? Al cristiano le debe de motivar vivir en santidad. Al cristiano le debe de motivar darle la gloria y la honra a su Señor. Al cristiano le debe de motivar morir al yo, al ego, a la soberbia, a la vanidad. Al cristiano le debe de motivar lo que Cristo hizo en la cruz. Vayamos pues a Hebreos capítulo 12 y veamos la primera parte del versículo A, versículo 1, lo que podemos decir, la parte A. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, la Biblia dice, tan grande nube de testigos. Todos somos criaturas de motivación. Necesitamos una razón para hacer las cosas, un estímulo mientras lo estamos haciendo. Y una de las mayores fuentes de motivación y estímulo para los judíos incrédulos y para los cristianos que ya son creyentes es el gran pasado. Héroes suyos que llevaron la vida de fe. Usted puede leer Hebreos capítulo 11, lo que se conoce como la galería de la fe. Abraham, un hombre mentiroso. Noé, un hombre que llegó a embriagarse. Sansón, un hombre que también llegó en algún momento a participar de fornicación, de pecado. Mas sin embargo en ninguno de ellos Dios puso el dedo en la llaga, sino al contrario, figuraron en la galería de los hombres de la fe porque confiaron en el Señor, apelaron a su gracia, a la misericordia. José, encarcelado injustamente, vendido por sus hermanos, acosado por una mujer, mas sin embargo se negó todo gracias al poder del Espíritu de Dios que operaba en él. ¿Quiénes son esa nube de testigos? Pues son todos los santos fieles mencionados en el capítulo 11. ¿Qué los llevó? ¿Qué hicieron? Debemos de correr la carrera de la fe como lo hicieron ellos, siempre confiando, dando todo sin importar cuántos obstáculos iban a atravesar, las dificultades o el costo. Ellos sabían cómo correr la carrera de la fe. Se opusieron a Faraón, olvidaron los placeres y los privilegios de la corte, atravesaron el Mar Rojo, derribaron murallas de Jericó, cerraron bocas de leones, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, burlas, escarmiento, prisiones, lapidaciones que los cortaron en dos, tuvieron que vestirse con piel de animales y padecieron destitución. Pero todos ellos vencieron por fe. El escritor dice ahora, deben de correr como ellos. Deben de participar en la carrera, cristianos. Pueden lograrlo si actúan como ellos actuaron. Ellos corrieron y corrieron, no se detuvieron. Tenían menos luz para hacerlo como ustedes. No tenían el Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes, nosotros lo tenemos. Aquí la idea no es que debamos de ser fieles para no ser decepcionados, ni que debamos intentar impresionarnos como cualquier persona en algún deporte. No, tenemos nosotros que vencer. ¿Cómo? Primero nuestra carne. Ver cómo Dios con ellos nos alienta a confiar
en que será así con nosotros. Ese Dios, el Dios de ellos, es nuestro Dios. Ese Dios de ayer es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo Dios es el que prometió a usted y a mí: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Veamos pues, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que dice la Biblia que pudiera presentarse en su carrera, en mi carrera? Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 1 en la parte B. Y lo vuelvo a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, los santos del Antiguo Testamento, refiriéndose a los de la galería de la fe, dice: despojémonos de todo peso. ¿A qué se refiere? Uno de los mayores problemas que puede enfrentar un corredor es el peso. Esta palabra, desde el griego hasta el lenguaje actual español, se traduce como un bulto de algo. ¿Qué pudiera ser? Nadie podrá ganar cuando se lleva un exceso de equipaje. Nadie podrá seguir adelante cuando hay algo que le está pesando en su espalda. Evita que corramos bien y que ganemos. Y en la mayoría de los deportes, especialmente en los que son de velocidad y resistencia, cuenta muchísimo. ¿Cuál es ese peso? ¿Por qué tenemos que despojarnos de ese peso? En muchas personas es la incredulidad. Es que Dios no va a hacer nada conmigo. Es que Dios solamente se fija en personas de determinado color de piel. Es que Dios no va a hacer nada conmigo o con mi familia porque solamente usa determinadas familias. No, amigo. La incredulidad es uno de las cosas que se puede convertir en pecado. ¿Y sabe qué se refiere? Sígame con cuidado, porque dice acá: despojémonos de todo peso y del pecado. Son dos cosas. Hay cristianos que aún siguen en la pornografía. Hay cristianos que aún siguen ya con una edad y teniendo esposa, teniendo hijos y están coqueteando. Eso estorba para la carrera. Usted no podrá seguir adelante si está amarrado al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol Pablo: no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo contesta: de ninguna manera. Del griego megineito, y se traduce terminantemente no. Y en Romanos capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Cantidad impresionante de cristianos, debiendo ya ser maestros, aún están con la leche. Les encanta el pecado, les encanta buscar la pornografía, les encanta buscar mujeres que no son su esposa, les encantan los negocios ilícitos, les encanta buscar y buscar y buscar y buscar donde no les dijeron que buscaran. El pecado y el peso. ¿Cuál es ese peso? Volvemos a decirlo: incredulidad, pero además el pecado. Pero hay algo muy interesante que nos asedia. ¿Sabes qué significa esa palabra asedia? Es rodear, estorbar, envolver. Y los pies del cristiano de forma tal no pueden correr. Están amarrados, lo detienen. El pecado lo detiene. La incredulidad lo detiene. Lo incapacita para seguir adelante. Y eso en el cristiano no tiene que ser. Algunos cristianos que dicen: no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la nicotina, no puedo dejar tampoco la pornografía, están amarrados. Lea usted de nuevo Romanos capítulo 6, verso 1 al 3 y el 12. El cristiano, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, ya ha sido llamado, es libre en Cristo Jesús. Y muchos cristianos sienten esa libertad convirtiéndola en libertinaje. Y los están, ¿qué? El pecado lo está rodeando, incapacitando para seguir adelante. Lo envuelve y tropieza cada vez que intenta acercarse al Señor, si es que acaso lo intenta. Dice acá: nos asedia fácilmente. Y cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas, especialmente la incredulidad, es muy fácil que Satanás evite que corramos. Alguno podrá decir: ¿sabes?
no quiero ser hipócrita y acercarme al Señor. Es como decir, usted tiene alguna enfermedad, algo, y no ir al médico porque le da pena que lo revise. Usted tiene que ir al médico. Usted tiene que revisarse por el médico. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo examine su corazón, conociendo lo que hay en él, y le diga a usted, y usted sea sincero y reconozca que nos podemos acercar amplia y confiadamente al trono de gracia. Qué increíble es, lo vuelvo a decir. Hombres santos con defectos como usted y como yo. Sansón, Sara, Noé, Moisés, iracundo, hombres con debilidades, pero hombres que se fijaron más en lo que podía hacer Dios en ellos. Corrieron la carrera, siguieron adelante, patinaron mucho, se levantaron, Dios los levantó. Y recuerde usted que el mismo apóstol Pablo mencionó en la carta a los Efesios que ese poder, esa energía, ese dunamis ya está en usted. Es el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que está en usted. De modo que cuando el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, tienes este pecado, tienes esta incredulidad, permite que yo te levante. Eso dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién actúa también acá? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En las carreras, en la mayoría de los deportes, es muy importante a donde nosotros estamos mirando. Escucha, un corredor no se tapa los ojos para seguir adelante. Y recuerda que Sansón perdió los ojos gracias a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El pecado nubla el entendimiento, el pecado roba el discernimiento, el pecado literalmente ciega. El corredor tiene que tener puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa esto? En las angustias, en las tribulaciones, en los momentos difíciles, usted no mire lo que el mundo está diciéndole, vea lo que Dios puede hacer, lo que va a hacer en su vida. Eso es impresionante. Si usted lee Colosenses, en Colosenses capítulo 1, específicamente en el versículo 15, la Biblia menciona, leyendo todo el capítulo, ese Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, ese Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, es el mismo que mantiene en los astros, los planetas en su lugar. Ese Dios habita en el templo no hecho de manos, sino en nosotros. Y si usted es cristiano, ese Dios que es grande, fuerte, poderoso, mora dentro de usted. De modo que cuando usted está muriendo al yo, cuando está muriendo a las pasiones, al ego, al pecado, ese cuerpo se puede convertir en un palacio para el único Dios vivo. En las carreras, la mayoría de los deportes, le digo, es muy importante hacia dónde miramos. Y acá nos dice, no despegues los ojos de Jesús. No despegues los ojos de Jesús. Sigue adelante en medio de burlas, en medio de rechazos, en medio de crisis, en medio de enfermedades. Ve los ojos espirituales, con ojos espirituales al Señor Jesucristo, porque la palabra autor significa el que pone, el que es, el que dio la fe. Y de modo que si aquí está diciendo eso, Jesús es el pionero, el originador de quien comienza y que libera. Jesús es el autor, el que originó la fe en cada creyente. Él originó la fe de Abraham, de Abel, de Enoch, de David, de Pablo y la nuestra. De modo que si el don, la fe es un don y se lo ha dado a usted como cristiano, Él también es el consumador, el que la termina. De modo entonces que el Espíritu Santo nos está diciendo que el que comenzó la obra la va a terminar con usted. El que inició la obra con usted no la va a dejar inconclusa, porque cualquier pintor pudiera estar haciendo su obra, alguna obra artística, y pues la dejó inconclusa. Acá no es así, porque a los que antes conoció los llamó, luego los santificó, los justificó,
luego los santificó y luego por último los glorificó. De modo que si usted tiene a Cristo, nueva criatura es. Siga adelante, no desmaye, pelee la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Él comenzó la obra en usted y no la va a dejar inconclusa. Gracias a Dios. La fe de todos los héroes juntos del capítulo 11. No podía igualarse a la del Hijo de Dios, por supuesto. Ellos fueron testimonios, ejemplos maravillosos de la fe. Pero el máximo ejemplo que nosotros tenemos es al Señor Jesucristo. Si está diciendo el anotador de Hebreos, pon los ojos en Jesús. Versículo 1, tienes un montonal de testigos. Significa, todos estos, Noé, Abraham, Sansón, Sara, son testigos, testifican que las promesas son reales. Están diciendo que corras la carrera. Tu motivo debe de ser puestos los ojos en Jesús, el cual, ese mismo Jesús, menospreció su vida, llegó hasta el Gólgota, negó su vida por nuestros pecados. Pablo escribió como si fuera un himno en la carta a los Filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está diciendo, el Señor Jesucristo, en semejanza de carne, teniendo muchísimas tentaciones, no cayó en ninguna, puesto que su mente, su mira estaba ¿en quién? En glorificar al Padre. Y Pedro escribe en la primera carta, capítulo 4: ármate del mismo pensamiento. Basta ya de seguir andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, que muchos corren con desenfreno, y a ellos les parece cosa extraña que tú no vayas igual. El cristiano está llamado para vencer. El cristiano ya tiene la victoria contra el pecado, porque Cristo venció en la cruz. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Hebreos 12:2 dice la Biblia: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este tipo de carrera representa y nos habla de agonía, de morir al yo. Jesús no corrió la carrera por alguna otra cosa, circunstancia u objetivo más que para darle la gloria a Dios. No dejó la carrera inconclusa, sino que dijo: consumado es. Qué ejemplo tan hermoso, qué ejemplo tan bello para el cristiano. Negarse por un amor, un amor completamente sin mancha, un amor sacrificial, un amor que está diciendo el mismo Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué conocerá el mundo que nosotros somos cristianos? En el amor. En el amor. Y dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta. El amor no guarda rencor. Y si usted ve cada rasgo de ese amor, al final de esta cita, refiriéndose al amor, a la descripción del amor, cita diciendo: el amor nunca deja de ser. El premio por el cual deben de correr los cristianos, vuelvo a decirlo ahora por cuarta vez, no es el cielo. Si somos cristianos verdaderamente, si pertenecemos a Dios por la fe en Jesucristo, el cielo ya es nuestro. Corremos por el mismo premio que corrió Jesús. Lo alcanzamos de la misma forma que Él lo alcanzó. Corremos por el gozo de la exaltación que Dios nos prometió si lo glorificamos en la tierra como lo hizo su santo Hijo Jesús. Y gloriamos a Dios
¿Cómo? Haciendo su voluntad. ¿Cómo? Muriendo a nosotros, al yo. Pablo escribió en Filipenses diciendo: me gozo y me regocijo con todos los otros, los santos. Esto es hermosísimo. ¿Cuál es la última exhortación? Pablo está diciendo en Hebreos capítulo 12 versículo 3: considerar, es decir, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice? Otra vez, vuestro ánimo no se canse. ¿Y qué dice la escritura? Hasta desmayar. No hay nada más peligroso en la vida de un cristiano que el desánimo. El desánimo roba la paz. El desánimo roba esperanza. El desánimo quebranta el temperamento. El desánimo nubla completamente las ideas. El desánimo hace que una persona no siga adelante. Y no hay nada más triste que un cristiano ahora diga: no sé por dónde voy, hacia dónde voy, cómo me dirijo. No. Si usted ha leído Efesios, dice la palabra de Dios de una manera tan hermosa y maravillosa, que estamos sentados en lugares celestiales. Si yo ya he sido elegido por el Padre Celestial, si ya he sido sellado por el Espíritu Santo, si ya el Espíritu Santo me dice que ya formo parte de una familia en la fe, Efesios 1 y 2, si ya he sido aceptado por Él, si ya su sacrificio en la cruz ha pagado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, no es permiso para seguir pecando. Pero si ya he sido ya justificado, eso es maravilloso, porque entonces tengo la salvación, tengo la vida eterna. ¿Qué puede compararse entonces, como dijera el apóstol Pedro en su carta, escribiendo a los que estaban ellos siendo perseguidos? Pedro escribe en estas dos cartas a iglesias que estaban siendo perseguidas, a Capadocia, Bitinia, todas ellas. ¿Y escribe para qué? Para que no se amargaran. Y Pedro les está diciendo: ¿saben? Sigan adelante, continúen. Su salvación no se echa a perder, es inmarcesible, tampoco va de alguna manera a perderse. Lea primera carta de Pedro. Y Pedro también está diciendo: está destinada y guardada para ustedes, para el tiempo de su manifestación. ¿Qué quiere decir? Para la glorificación. Entonces Pedro les está diciendo: enfrentarán tribulaciones, enfrentarán burlas, enfrentarán tantas cosas que ustedes no esperaban, enfermedades, crisis, enfrentarán tantas traiciones. Pero yo les digo: peleen, sigan adelante, ya que la mira de ustedes y la mía está en el cielo. Hemos nacido para vencer, dice el Señor Jesucristo. No estoy hablando de doctrina de la prosperidad. Estoy hablando de una victoria real. No estoy hablando tampoco de que el cristiano llega a Cristo y todo es Alicia en País de las Maravillas. No. La lucha, la pelea por la cual está diciendo Pablo es una pelea real. Él está diciendo: ¿sabes? No estoy golpeando al aire. Realmente me duele lo que estoy padeciendo. ¿Sabes? He tenido que enfrentar tantas cosas, dice el apóstol Pablo. Traiciones, 3 veces encarcelado, además sufriendo por falsos hermanos, perseguidores. He sufrido hambre, ayunado a fuerzas. Y las palabras sublimes del apóstol Pablo después de toda esta descripción fueron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál era su motivo? Cristo. ¿Cuál era su medalla? Cristo. ¿Cuál era la honra y la gloria? ¿Y para quién? Cristo. Así que, hermano en la fe, ¿habrá algún pecado que lo está deteniendo? Quítelo del medio, confiéselo. ¿Hay algo que le está impidiendo seguir la carrera? No se detenga. Pelee la buena batalla de la fe. Lea conmigo Hebreos capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido. ¿Hasta dónde?
hasta la sangre. ¿Combatiendo contra qué? El pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Pero qué dice? Ni desmayes. ¿Cómo dice? Ni desmayes. ¿Cómo? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Santo hermano en la fe, es el tiempo de tomar en serio a Dios. Es el tiempo de literalmente portarse como varón. Es el tiempo de pelear la buena batalla. Ya no queda tiempo para seguir jugando a la iglesita. Es tiempo de pelear ardientemente por la fe y decir todos, como el apóstol Pablo en algún momento dijo: he peleado la buena batalla, he llegado a la meta. Pero también añadió el apóstol Pablo: he guardado la fe. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. De modo, hermano, en la fe, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Viva nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Quiere ponerse en pie? Si es tan amable. Levante sus manos, por favor. Papito, en el nombre de Jesús hoy delante de ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, papá, papito lindo. Tú eres el principio y el fin, el alfa y omega. Tú eres santo, 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 santo. Tú no miraste los pecados ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Noé, ni de Moisés, ni de David. Hubo consecuencias, cierto. Tú miraste, papito lindo, lo que podías e hiciste en cada uno de ellos. Tú no miras nuestro pecado, porque ahora tú concedes en muchos el don del arrepentimiento. Tú ves a tu Hijo Jesús en nosotros. Hoy, Señor, gracias, papá. Gracias porque nos animas a seguir adelante, a continuar la carrera, a llegar a la meta. Hoy en este día levanta tus manos alto, alto, alto. Y dile: Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy creemos que el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, resucitó al tercer día. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Su sangre me ha lavado, me ha comprado. Soy libre en Cristo Jesús. Soy nueva criatura. Hoy ayúdame a llegar a la meta, a guardar la fe, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti,
digno de ser alabado. Solamente Jesús merece la gloria y la honra. Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Que se escuche, iglesia, recibe toda la honra, recibe alaba al Señor con todo tu corazón. Precioso Hijo de Dios. Una última vez, dile, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Papito, te entregamos eso que está estorbando, eso que nos está envolviendo, asediando, que nos está deteniendo. Hijita, hijo, hermano, desde lo más profundo de tu corazón, habla con Dios y dile: Señor, te entrego este pecado, te entrego este estorbo. Quiero vivir el tiempo que me quede de vida para exaltarte, alabarte, bendecirte. Quiero vivir completamente para ti, papá, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. No se le olvide, el tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.